Sé que para muchos tener equipos de iluminación es un poco difícil y más cuando vamos a grabar de pronto en una situación en la cual no sabemos lo que es la iluminación, no sabemos cuánta iluminación vamos a usar, cuántos focos vamos a usar, cuántos LED vamos a usar. Y es que en este video vamos a tratar, o les voy a tratar de ofrecer varios tips para grabar con baja iluminación o con muy poca iluminación en el caso de tener una sola fuente de luz o en el caso de tener incluso dos. Para comenzar, y es importante analizar el entorno. Seamos conscientes de que el clima es muy cambiante, en muchas partes del clima es muy cambiante, entonces es importante tener el tiempo meteorológico controlado. Creo que es indispensable, eso se hace mucho en la preproducción, en producciones muy grandes de películas, cortometrajes y toda cuestión de cine. Se maneja mucho y se tiene mucho en cuenta el tiempo. Por eso es importante, si tienen una cita previa para grabar tal día y ven que ese día, según el tiempo meteorológico, cualquier aplicación o incluso en la televisión pueden ver qué clima va a ser en el resto de la semana y concretamente el día que vayan a grabar. Puede sonar un poco tonto, pero es importante. Por ejemplo, hoy tenía pensado grabar muchas cosas en la mañana, pero el clima amaneció hoy, como decimos nosotros, arrugados, con nubes. No había mucha luz, entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué es importante tener en cuenta el clima? Porque muchas veces, ¿y por qué es importante tener en cuenta el clima? Porque muchas veces en producciones de poco presupuesto utilizamos el sol, que es la iluminación natural más potente y más fácil de manejar, y obviamente es una iluminación gratuita que está por mucho tiempo en el día, entonces es importante aprovecharla. Entonces es importante ver por dónde entra la luz, si es necesario tener un reflector. En muchas sesiones de fotos que hago yo personalmente en el día, trato de usar un reflector para rebotar la luz del sol sin necesidad de usar flash, sin necesidad de estar usando luces externas, luces LED, lo que sea. Trato siempre de usar un reflector para así aprovechar toda esa luz, y eso también lo podríamos aprovechar para grabar videos con poca iluminación. Tratar de buscar dónde entra la luz. Si vamos a grabar en una habitación que tenga ventana, ver de qué manera entra la luz, tratar de no grabar a contraluz para no generar sombras. Entonces tener en cuenta mucho la iluminación solar, que es la más gratuita. Les pongo la misma situación anterior, es una habitación, supongamos que no tenga ventana, en ese caso sí necesitaríamos una luz artificial. En este caso puede ser una antorcha, una luz LED, puede ser incluso el flash de sus teléfonos, que no es tan recomendable porque es una luz muy dispersa, es una luz muy tenue en el cual no se utiliza para muchas ocasiones, a no ser de que tenga 50 teléfonos, pero en ese caso lo ideal sería por lo menos encender un televisor y colocar alguna imagen blanca de fondo. Entonces, en el caso de tener alguna antorcha o luz LED, importante tener en cuenta la intensidad, el balance de blancos, porque muchos tienen graduación de balance de blancos, la ubicación y la intensidad con la cual vayamos a trabajar con esa luz, importante. Eso también lo vamos a complementar con algunas configuraciones que le hagamos a la cámara posterior. Ahora bien, sí, importante tener la luz, tener esto, pero que no se nos olvide la historia que queremos contar. En muchos filmes la iluminación es clave y pues hombre, si no hay luz prácticamente no hay nada. Pero en muchos aspectos cinematográficos, me refiero, en muchas películas más concretamente, la iluminación que se utiliza es muy poca para generar ese ambiente de incertidumbre, para generar ese ambiente de oscuridad. En muchas películas de miedo, en muchas películas de suspenso se utiliza muy poca iluminación para generar ese ambiente. Entonces es importante también, dependiendo de lo que vayamos a grabar, podríamos utilizar esa poca iluminación a nuestro favor. Obviamente, importantísimo, la cámara. Es algo muy relevante, pero entre mejor sea la cámara, mejor compensación de luz va a tener ese sensor, es decir, mejor va a captar la luz el sensor de dicha cámara. Entonces, sí, obviamente entre mejor cámara, mejor calidad, mejor resolución, mejor nitidez, mejor iluminación. Eso es obvio. Pero en este caso vamos a trabajar con lo que tengamos a mano. Vamos más que todo a tocar un poquitico los ajustes, sea de una cámara o sea de un teléfono. En este caso podríamos descargar cualquier aplicación profesional de cámara en nuestro teléfono que nos deje tocar algunos aspectos tanto de video como de foto. En este caso más que todo el ISO, la velocidad de obturación y la apertura. Son tres factores básicos y principales dentro de la fotografía que ya en otro video se los expliqué, incluso en el primer video de este canal les expliqué esos tres factores. Importante, el ISO.
no sobrepasemos el ISO, no abusemos del ISO. El ISO es la sensibilidad que tiene el sensor para sobreexponer una imagen artificialmente con iluminación que el sensor va a crear. Entonces, si nos pasamos con ese ISO, lo que va a generar el ruido, va a dar esa sensación de poca nitidez. Entonces es importante, no abusemos mucho del ISO, tratemos de utilizar iluminación sea natural o artificial y trabajemos también toqueteando algunos factores de la cámara, como puede ser también la velocidad de obturación, que recordemos la regla de los 180 grados, que sería el doble a los fotogramas a los cuales estamos grabando. Si estamos grabando a 24 fotogramas por segundo, el obturador sería a 1/48, a 30, si vamos a grabar a 30 fotogramas, a 1/60, y si vamos a grabar a 60 fps, lo ideal sería colocar el obturador a 1/120 de velocidad de obturación. Esto porque se debe a una compensación de luz, es encontrar el margen perfecto, el margen ideal entre el intervalo de exposición que se combina junto a la velocidad de obturación con la velocidad a los cuales los fotogramas van a ingresar. Eso ya en otro video de pronto se los puedo explicar. ¿Por qué es importante tener en cuenta la regla de los 180? Porque a menor sea ese número, más iluminación vamos a tener. Entonces, de pronto si vamos a grabar en una situación que hay poca luz, podríamos trabajar incluso sobre 30 fotogramas por segundo y así trabajar todo el proyecto a 30 fotogramas por segundo, a no ser de que vayas a hacer un cámara lenta con los 60 o 120 dependiendo de la cámara. Pero en este caso trabajar con 30 fotogramas por segundo, así deja el obturador más tiempo abierto, más luz entra. Obviamente eso lo vamos a compensar luego con el ISO y depende también mucho de la cámara. ¿Y de qué también depende mucho? De la apertura, del objetivo que vayamos a estar utilizando. Para situaciones de poca luz, yo recomiendo 2.8 como mínimo para abajo. Puede ser un 1.8, 2, 2.2, 2.4, en fin, pero que no sobrepase los 2.8 porque ahí sí ya se complica más la cosa. Entonces son varios aspectos los cuales tendríamos que tener muy en cuenta para trabajar con poca iluminación. Obviamente sí, es difícil, pero nada es imposible. Entonces yo les voy a hacer una prueba a continuación de un video que grabé, así un filme random, el cual voy a romper todas las reglas que les dije anteriormente, lo que es abusar del ISO, no colocar la velocidad de obturación compensado con los fotogramas a los cuales estoy grabando, iluminación en una posición incorrecta, muy poca luz, sobresaturado. O sea, voy a hacer todo lo contrario a lo cual les dije y voy a hacer otro video con la misma secuencia, el mismo filme, pero con todas las recomendaciones que ya les dije. Entonces todo es cuestión de aplicar, de saber más o menos ubicar las cosas, de compensar muy bien la cámara y nada, o sea, todo es cuestión de imaginación también, de la historia que queramos contar. Si te gustó este video no olvides suscribirte a este canal y recuerda darle la flecha, es el link.